Hola, ya sabéis que soy Chus de Audi Asturpersa, el concesionario oficial en Asturias de Audi. Hoy vamos a enseñaros la prueba diaria de nuestro modelo eléctrico más vendido, el Q4. Bueno, en cuanto al Q4, es el modelo eléctrico que más vendemos en Audi. Tiene tres configuraciones de diferentes tipos de potencia de batería. Por un lado tienes una de 150 kilovatios que rinde 204 caballos. Tenemos otra de 210 kilovatios que ya son 286 caballos. Y la versión alta de gama que son 250 kilovatios que son ya 340 caballos tracción 4. Lo más vendido suelen ser las dos primeras, el de 204 caballos o el de 286, perdón. Entonces, cualquiera de las dos es potencia más que de sobra para lo que yo llamo en este coche, igual es un poco pretencioso, pero el segundo coche de casa. Yo cuando viene un cliente, podemos entrar en la disputa o con la conversación de si merece la pena un eléctrico o no, o sí. Lo que está claro es que para el segundo coche de casa, el Q4 es la perfección. Vamos a pensar que con la realidad del uso nuestro diario, la versión intermedia, le estamos sacando unas autonomías, insisto, reales. Sobre 400 kilómetros en carretera y con uso bastante en ciudad, hasta 500 y algo. Y hay que pensar quién hace más de 300, 400, 500 kilómetros al día. Y no tanta gente rueda tantos kilómetros. Para eso, el coche eléctrico es lo ideal. 204 caballos desde la versión más sencilla es mucha potencia. 204 caballos eléctricos. Tenemos una entrega de potencia instantánea. Y el de 286, la verdad es que es una auténtica maravilla. En cuanto al puesto de conducción, sí me gusta que parezca un poquitín más simple que el resto. Quiero decir, cuando entras en un coche con tantas pantallas, la primera impresión es, igual me llena un poco tanta pantalla, pero en este, pantalla cuadro digital, pantalla grande en el salpicadero, y viene súper completo, con toda la instrumentación. Y me siento más cómodo que en un coche que al entrar me dé tanta tecnología. Tenemos los dos tipos de conducción, la conducción tradicional, espera que me lanzo, la conducción tradicional en la posición D, en la que el coche, digamos, aprovecha mucho más la inercia, y tenemos la posición B, que es la de frenada regenerativa, que al levantar el pie nos frena y recuperamos batería. En cuanto a la conducción, evidentemente en los coches eléctricos lo mejor la insonorización. La insonorización del Q4 en cuanto a calidad de materiales es una pasada. Me encantan, lo he dicho varias veces, los volantes planos por arriba y planos por abajo. Instrumentación completa y clara, la pantalla digital del salpicadero, con el Apple CarPlay, por supuesto, con toda la instrumentación. Y en el Q4 lo que busca todo el mundo es lo que queremos todos en un coche eléctrico: autonomía. Insisto y vuelvo a repetir, ¿quién hace más de 300, 400 kilómetros diarios en el coche para que no se plantee que un coche eléctrico realmente es la perfección si nuestro uso nos lo permite? Es que yo viajo todos los días 600 kilómetros. Pues hombre, pues igual te lo tienes que hacer mirar. Pero para el uso diario me parece que es una pasada. De estabilidad, es un modelo, todos los coches eléctricos, al llevar las baterías, tenemos un paso por curva y una estabilidad total. Es súper suave. Estos modelos del Q4 son tracción trasera. En seco es completamente neutro, el coche le puedes hacer lo que quieras, que el coche de estabilidad es una pasada. Y aunque esté mojado, todos los sistemas de control de tracción, para nada tienes la sensación de llevar el miedo que le tiene la gente a la tracción trasera, es una pasada. Y para los más puristas, evidentemente, la tracción 4, el modelo más alto de la gama. En todo momento os estoy hablando de autonomías reales. ¿Qué es la autonomía real? El uso diario del coche. Yo no voy ni a 200 ni a 90. Si viajas a velocidades normales, evidentemente tienes unas autonomías mejores. Y cuando vas por ciudad, la autonomía de un coche eléctrico es donde, haciendo una conducción normal, tienes esa diferencia entre 400 y 500 kilómetros que te puede dar entre ciudad y carretera. Y que de verdad, decirme si tener un coche de 400 kilómetros de autonomía en carretera no es una autonomía más que de sobra para plantearte tener un coche eléctrico. Insisto que os ofrezco la prueba a todos para comprobar la sensación de potencia del coche eléctrico. 204 caballos de gasolina y 204 caballos de coche eléctrico es que son dos cosas completamente diferentes.
Eso solo se puede tener en la sensación de inmediatez, de seguridad, de comodidad, de insonorización. Y la verdad es que el Q4 me encanta, me encanta. Además, como en todas las versiones Q de Audi, el Q4 se ofrece en dos tipos de versiones de carrocería. La versión Sub, que es así la más cuadradita, y la versión Sportback, que es la versión más deportiva. Sobre gustos, bueno, pues la diferencia son unos 1.500 euros de diferencia. Hay gente que le gusta más una, gente que le gusta más otra, eso es cuestión de gustos. Las plazas traseras en cuanto a distancia no se resienten. Si la gente fuese muy alta para entrar, entra mejor en uno Sub que en un Sportback. Y el maletero prácticamente la diferencia es muy pequeña, sobre todo porque, siendo sinceros, yo creo que en este tipo de coche la diferencia no la marca ir con el maletero hasta arriba cargado de cosas, porque, bueno, pues yo insisto que hay una opción de que sea un gran primer coche, pero bueno, hablando con nuestros clientes, la mayoría suele ser el segundo de coche de casa. Pero ¿qué pasa? Que al final pasa lo de siempre. El segundo coche de casa, cuando descubres que es un gran coche, pasa a ser el primero. Y cuando dices, no, tenemos uno de combustión grande para viajar y el Q4, fantástico. Pero el momento que te empiezas a acostumbrar y te vuelves vampiro de los enchufes, como yo digo, te das cuenta que dices, para viajes pequeños no nos vamos en el grande, nos vamos en el Q4. ¿Por qué? Porque por suavidad, por economía, por evidentemente por autonomía. Porque la verdad es que, sobre todo en el coche eléctrico, yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es un pequeño cambio de chip y en muchas cosas a mejor. Ya lo he dicho en el Q6 y me reafirmo en el Q4. Cuando te compras un coche eléctrico, yo creo que cambias un poco el chip. Y es necesario cambiar un poco el chip. Y te das cuenta de que sueles hacer incluso viajes más tranquilos, que yo creo que es un plus. Los que hemos andado toda la vida por ahí, ya muy rápido y todo el mundo corría mucho y tal, te das cuenta que cuando viajas primas muchísimo más la autonomía que ir a velocidades que, aparte de no ser legal, dices tú, pero si es que estoy tardando a Madrid media hora más que antes, pero bajo más tranquilo, bajo más relajado, me ahorro un buen dinerín. Y al fin y al cabo eso es lo que marca la diferencia entre tener un coche de gasolina y un coche de combustión, que es ese clic que hay que cambiar para el uso diario o para los viajes. Que cuando vas de viaje con un coche eléctrico te apetece ir, el que quiera ir a 160, pues me parece muy bien. Lo único que vas a hacer es que vas a tener menos autonomía, pero seguridad y estabilidad vas a tener exactamente lo mismo y te va a parar a cargar pues 10 minutinos más. En cuanto al maletero de nuestro Audi Q4, tenemos mucha capacidad de carga, pues disponemos hasta 520 litros. ¿Cuántos son 520 litros? Pues yo creo que es un maletero muy grande para un coche que mide sobre 4,58. Otra de las cosas que me encanta del Q4 es el radio de giro. Es una pasada cuando ves la diferencia de maniobra entre llevar un coche de combustión o me llevo un Q4, es una gozada el radio de giro que tiene. Yo os puedo hablar de sensaciones, os puedo hablar de datos, pero esas cosas tenéis que venir, comprobarlas y cuando queráis lo mejor es venir a probar un Q4 a Astur Persa.